Bueno, en este video les voy a compartir cómo se hace un ejercicio de encuentro a partir de un gráfico, de la observación de un gráfico de posición en función del tiempo. Nosotros acá tenemos un enunciado que dice: el siguiente gráfico representa el encuentro entre dos trenes del Serrano que hace el recorrido Buenos Aires-Córdoba. Ambos recorren la distancia de 720 kilómetros en 12 horas. Obteniendo los datos del mismo, calcular a qué hora y a qué distancia de Buenos Aires se produce el encuentro. Bien, para eso tenemos que observar el esquema, ¿sí? El gráfico. En el eje de las X tenemos el tiempo en horas. En el eje de las Y tenemos la posición en kilómetros. Y como podemos ver, tenemos dos rectas que indican la posición que va tomando el tren en función del tiempo, ¿sí? Es decir, a medida que el tiempo pasa. Tenemos, por lo que podemos ver, un recorrido que es desde Buenos Aires. Yo acá no lo agregué, pero bueno, se los voy a explicar ahora, ¿sí? Consideramos que Buenos Aires está en el eje X, en el cero de la Y, ¿sí? En el cero de la Y estaría Buenos Aires, acá, en el 00, y Córdoba estaría acá donde yo puse el 720. Bueno, yo ahora voy a escribir ahí Córdoba, para que quede claro, porque como dice el enunciado, se encuentran a 720 kilómetros Buenos Aires de Córdoba. Bien, entonces, acá se encuentra Córdoba, en donde dice 720, ¿sí? Bien. Si nosotros miramos, tenemos acá en el tiempo 7 horas, que sale de Buenos Aires y llega a Córdoba, es decir, recorre 720 kilómetros, llegando a Córdoba a las 19 horas. ¿Bien? Entonces, acá donde dice tren de Buenos Aires a Córdoba, que está en color verde representado, su posición en función del tiempo, voy a completar los datos que observé recién en el gráfico. Bien, el tiempo inicial dijimos que eran las 7 horas y el tiempo final 19 horas. La posición inicial va a ser 0 kilómetros, porque dijimos que Buenos Aires lo ubicábamos acá, en el 0, y la posición final es Córdoba, que se encuentra a 720 kilómetros de Buenos Aires. Entonces la posición final de ese tren va a ser Córdoba, a 720 kilómetros. Con color violeta tenemos el trayecto, o la posición en función del tiempo, mejor dicho, de el recorrido. Entonces tenemos el tiempo inicial. Si nosotros miramos acá en el gráfico, el tiempo inicial sale de Córdoba, ¿sí? Este sale de Córdoba y llega a Buenos Aires. Entonces el tiempo inicial es 12 horas, sale a las 12 horas y llega a las 24 horas, ¿sí? Y llega a las 24 horas. Entonces el tiempo inicial es 12 y el tiempo final es 24 horas. La posición inicial de este tren es de Córdoba, es decir, 720 kilómetros, y la posición final va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega a Buenos Aires. Esto es una cuestión de sistema de referencias, ¿sí? Podríamos haber puesto Córdoba en el 0 y Buenos Aires en el 720, sí. Pero bueno, yo elegí mirar el gráfico o armar el gráfico de este ejercicio poniendo Buenos Aires en el 0. Bien, si nosotros leemos acá el enunciado, nos dice que ambos recorren la distancia de 720 kilómetros en 12 horas. ¿Eso qué quiere decir? Eso en realidad es un dato que nos da para que nosotros podamos calcular la velocidad que tiene, ¿sí? La velocidad que tienen ambos trenes, teniendo en cuenta que su velocidad es constante. Entonces, nosotros podemos calcular, ¿sí?, la velocidad que va a tener ese tren o que van a tener esos trenes, suponiendo que es constante, haciendo la división de 720 kilómetros en 12 horas. ¿Por qué? Porque la idea es ver
cuántos kilómetros recorre en una hora. Entonces, si hacemos esta división de 720 kilómetros, que es la posición o la distancia recorrida dividido el tiempo total, nos da la velocidad, ¿sí? Entonces, acá nosotros obtenemos que la velocidad de esos trenes es de 60 kilómetros por hora. Bien, recordemos nosotros que la velocidad se calcula haciendo delta X, ¿sí? Es decir, posición final menos posición inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Y eso es lo que hicimos para calcular la velocidad. Como dice que ambos trenes recorren esa distancia de 720 kilómetros en 12 horas, sabemos que esta velocidad va a ser para los dos trenes igual, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta que este tren va de Buenos Aires a Córdoba, es decir, en el sistema de referencias, si yo me imagino un sistema de referencias en donde tengo Buenos Aires a la izquierda y Córdoba a la derecha, yo me imagino un sistema de referencias, esa velocidad, si bien el módulo es el mismo, el sentido es contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tren que va de Buenos Aires a Córdoba se mueve hacia la derecha, entonces yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que este se va a mover para la derecha, es decir, para el lado de los positivos, así que esa velocidad va a ser 60 kilómetros por hora positivo, mientras que el tren que va de Córdoba a Buenos Aires se mueve, ¿sí?, en el sentido contrario al otro. Entonces, en este caso, el tren que va de Córdoba a Buenos Aires va a tener una velocidad de menos 60 kilómetros por hora, ¿sí? Eso siempre tengo que tenerlo en cuenta. El tema del sentido, ¿no? Recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿sí? Yo acá no se lo pongo por una cuestión de tiempo, pero es una magnitud vectorial. Entonces tenemos que tener en cuenta el sentido. Bien. Y nosotros sabemos que para que se produzca un encuentro necesitamos que los dos trenes coincidan en la misma posición y al mismo tiempo. Esto es fundamental para que se produzca un encuentro. Tienen que coincidir en este caso los trenes que se van a encontrar, con la misma posición y en el mismo tiempo. Es decir, si yo ocupo una posición pero no comparto el tiempo, no hay encuentro. Ejemplo, yo fui al supermercado a las 12 del mediodía y mi mamá fue al supermercado a las 2 de la tarde. ¿Estuvimos en el mismo lugar? Sí, pero no nos encontramos. ¿Por qué? Porque yo estuve a las 12 y ella estuvo a las 14. Entonces ahí no hubo encuentro. Para que haya encuentro yo tendría que haber ido a las 14 y encontrarme con mi mamá en el supermercado. Ahí sí hubiera habido encuentro porque hubiera sido el mismo lugar y al mismo tiempo. Esto es importante, ¿sí?, que se recuerde. Entonces, acá se cumple esta condición. Cuando se comparte la posición y el tiempo, nosotros podemos decir que la posición final que va a tener el tren A va a ser igual a la posición final que va a tener el tren B, cuando el tiempo sea el tiempo de encuentro. ¿Sí? Es decir, que cuando ese tiempo final, cuando ese encuentro se produzca, ese tiempo va a ser igual también para los dos, porque va a ser el tiempo de encuentro. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es súper fundamental, nosotros podemos plantear la siguiente situación o la siguiente ecuación. La ecuación de posición final, ¿sí?, la igualo, ya sea la de A con la de B. Entonces, yo sé que la posición es igual a posición inicial. A ver, la ecuación de posición, ¿sí?, la ecuación horaria de posición, me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, si yo voy a igualar las posiciones del tren A, que yo le puse A al que va de Buenos Aires a Córdoba, con la posición final del tren B, ¿ven? Ahí se va a producir un encuentro. Entonces, yo voy a igualar estas ecuaciones, ya sea la de la posición final
para el tren A, que es el de Buenos Aires a Córdoba, con la posición final del tren B, que es el que va de Córdoba a Buenos Aires. Si yo escribo o reescribo esta ecuación de posición para cada uno, tengo que tener en cuenta lo siguiente: la posición inicial de A más la velocidad. Voy a tratar de que se vea acá esto de el gráfico mientras hacemos esto. Posición inicial de A, acá la tenemos, es 0, más la velocidad que tiene A por el tiempo va a ser igual a la posición inicial de B más la velocidad que va a tener B por, y acá este paréntesis que está acá es porque es el tiempo que tarda, ¿sí? Es el tiempo final, que es el tiempo de encuentro, menos el tiempo inicial. Es decir, la diferencia que hay entre que salió el primer tren y salió el segundo. Por eso acá yo le resté 5 horas, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos acá en el gráfico, el tren de Buenos Aires salió a las 7 y el tren de Córdoba salió a las 12. Si yo hago 12 menos 7, me da 5 horas de diferencia, que son estas 5 horas que yo anoté ahí, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos, esperen que lo voy a marcar con otro color, acá nosotros tenemos, ¿sí? Allá, 5 horas, que son las 5 horas estas que están acá, ¿sí? Las marco con el mismo color para que se entienda. Bien, porque no salieron los dos al mismo tiempo, ¿sí? Hay un desfasaje de 5 horas. El tren que salió 5 horas más tarde, yo le tengo que restar esas 5 horas. Entonces, ahora sí, podemos reemplazar los datos. Bien, donde dice posición inicial de A, nosotros dijimos que la posición inicial de A valía 0 kilómetros. Así que vamos a poner acá 0 kilómetros. Bien, más la velocidad que tiene A. Dijimos que ambos tenían una velocidad de 60 kilómetros por hora y que la de A, es decir, del tren que va de Buenos Aires a Córdoba, era positiva. Así que acá vamos a ponerle más 60 kilómetros por hora. Yo la unidad de medida la tengo acá, copiada, para no tener que escribirla y tardar. Bien. Bueno. Bien. Por el tiempo de encuentro. Yo no sé cuánto vale el tiempo final, no sé cuánto vale el tiempo en el que se encuentran. Entonces, lo que voy a hacer es escribir la T y la E, ¿sí? El tiempo de encuentro. Bien. Y esto va a ser igual a la posición inicial de B. Acá recordemos que este tiempo de encuentro está multiplicando. Le voy a poner ahí el por para que quede claro. Bien. Y ahora, esto es igual a la posición inicial de B, que si nosotros miramos, la posición inicial del tren B es 720 kilómetros, más la velocidad de B, que en este caso es una velocidad negativa, ¿sí? Recordemos que va en el sentido contrario al tren de Buenos Aires-Córdoba, así que ahí lo que podemos hacer es reemplazar ese más por un menos y ponerle menos 60 kilómetros por hora. Ven que acá tengo la unidad esta para copiarla. Bien. Por este paréntesis que me dice tiempo de encuentro, que yo no sé cuánto vale el tiempo de encuentro. Trato de ponerme acá. Bien. Por el tiempo de encuentro, que no sé cuánto vale, menos 5 horas. Y cierro paréntesis. Bien. Ahí nosotros lo que hicimos fue reemplazar los datos, es decir, reemplazar los datos en la ecuación, ¿sí? Y ahora tenemos que resolver. Podemos ver acá que nosotros este primer término de 0 kilómetros lo podemos cancelar, ¿sí? Porque vale 0, así que este lo podemos tachar. Y después tenemos
Acá una multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a hacer en esta parte una distributiva. Bien, vamos a hacer acá una distributiva. Entonces nos va a quedar. De este lado, del lado izquierdo de la ecuación, nos queda 60 kilómetros por hora por tiempo de encuentro, ¿sí? Y esto es igual a 720 kilómetros, y acá empezamos con la distributiva, menos 60 por el tiempo de encuentro, menos 60 kilómetros por hora por tiempo de encuentro, y menos por menos es más 60 por 5 me da 300 kilómetros, ¿sí? 300 kilómetros. ¿Por qué me da kilómetros acá y no kilómetros por hora? Porque cuando yo hago 60, a ver, esperen que lo vamos a marcar acá. Yo hago 60, ¿sí? Este 60 que está acá, lo multiplico con este 5 que está acá, me da 300, pero después tengo esta hora que está acá y esta hora está dividiendo, entonces esas 2 horas las puedo cancelar, ¿sí? Yo ahí puedo cancelar esta hora que está acá con esta que está acá, y entonces me queda kilómetros, ¿bien? Bueno, en el siguiente paso, lo que yo voy a tener que hacer es mirar y juntar lo que vendrían a ser los kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro. Fíjense que yo tengo estos 60, los voy a marcar con distintos colores. Este 60 kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro, y acá tengo menos 60 kilómetros por hora por tiempo de encuentro. Bien, y después por otro lado tengo 720 kilómetros y 300 kilómetros. Bueno, yo tengo que tratar de que me quede todo lo que tiene las mismas unidades, sumarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Voy a pasar estos 60 kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro que están restando, sumando para el otro lado. Y me va a quedar de la siguiente manera. 60 kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro más 60 kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro. Esto va a ser igual a 720 kilómetros más 300 kilómetros, ¿sí? Bien, y ahora en el siguiente renglón sumo, ¿sí? Los que tienen la misma unidad de medida se puede sumar, así que 60 más 60 me da 120 kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro, es igual, y de este lado tengo 720 más 300 que me da 1020, ¿sí? 1020 kilómetros. Ahora, yo lo que tengo que lograr es averiguar el tiempo de encuentro, es decir, en qué tiempo se encuentran. ¿Para qué? Para después poder calcular la posición en la que se encuentran, ¿sí? Entonces, este 120 kilómetros sobre hora que está multiplicando a este tiempo de encuentro va a pasar para el otro lado del igual con la operación matemática contraria, que la operación matemática contraria de la multiplicación es la división. Entonces me va a quedar tiempo de encuentro es igual a 1020 kilómetros dividido 120. Esto lo voy a poner de esta manera para que se entienda lo de las unidades. Kilómetros sobre hora. Bien. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es la cuenta, ¿sí? Es decir, hacer 1020 kilómetros dividido 120. Si yo hago 1020 dividido 120, voy a obtener el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro, entonces, es igual a 8,5 horas. ¿Por qué me queda horas? Porque, bueno, justamente este kilómetro se cancela con este kilómetro, ¿sí? Y me queda la unidad de medida de tiempo, que es la hora. Así que este resultado está perfecto, ¿sí? El tiempo de encuentro es 8,5 horas. Ahora, vamos a mirar el gráfico a ver si coincide medianamente con lo que me decía el gráfico, ¿sí?
Ahora, si yo miro, desde que salió el tren de Córdoba, ¿sí? Hasta que se encontraron, perdón, si yo miro el tren de Buenos Aires que va a Córdoba y cuento la cantidad de horas que pasaron 8 horas y media. Fíjense, salió a las 7, 8, 9, 10, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y esto está un poquito más de las 15, ¿sí? El 15 estaría por acá en la mitad, entre estas dos rayitas. Bueno, entonces ahí estaría en 15,5, que estaría justamente siendo 8,5 horas después de que partió, ¿sí? Después de que partió el tren desde Buenos Aires. Bien, entonces ahora, si yo quiero saber en qué posición o a qué distancia desde que salió, fíjense que acá les dice, obteniendo los datos del mismo, calcular a qué hora y a qué distancia de Buenos Aires, ¿sí? Siempre tengo que tomar los datos de Buenos Aires. Entonces, se encontró 8,5 horas después de que salió de Buenos Aires con el otro tren, ¿sí? Pero, ¿y en dónde? ¿En qué posición? Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación, que es la ecuación de posición, la voy a copiar acá abajo, ¿sí? La voy a copiar acá y vamos a reemplazar en esta ecuación de posición, la voy a poner con otro color para que se distinga del ejercicio anterior, lo que vendría a ser la posición, ¿sí? En donde se encuentran. Entonces, si yo tengo en cuenta que la posición inicial, la posición final, ¿sí? Yo es lo que tengo que averiguar, esa posición final, ¿sí? Es la que tengo que averiguar, cuál es la posición de encuentro. Entonces, si yo esta posición inicial valía 0, me va a quedar que la posición final va a ser igual a la velocidad, que en este caso, como es el tren de Buenos Aires a Córdoba, valía 60 kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo de encuentro, que es 8,5 horas. 8,5 horas. Cuando yo hago 60 kilómetros sobre hora, este hora lo voy a poner abajo porque a lo mejor ahí después no se entiende. Cuando yo hago 60 kilómetros sobre hora por 8,5 horas, me da la posición de encuentro, ¿sí? Entonces, ese resultado me da 510. Y kilómetros, ¿sí? Me da una unidad de posición. Fíjense, en este caso, perdón. Fíjense que en este caso, esta hora se cancela con esta hora y me queda kilómetro, que es la unidad de medida que yo usé acá, ¿sí? Que es la unidad de medida de la posición final. Si yo voy ahora al gráfico y corroboro a ver si está aproximadamente en los 510, fíjense que acá en este gráfico, sí, está aproximadamente, el 500 está ahí donde está la rayita de color gris, bueno, y la rayita celeste está un poquito más arriba. Así que coincide con la posición de encuentro. Bien, esto es un ejercicio típico de encuentro, es de un movimiento rectilíneo, uniforme, en donde los dos tienen la misma velocidad, en donde los dos tienen una velocidad constante. En este caso, bueno, la velocidad constante es la misma. Es importante esto de ver el sentido, ¿sí? Para poder ponerle el signo a esa velocidad. Si nosotros nos equivocamos con los signos, fíjense que acá se hubiera cancelado, ¿sí? El kilómetro por hora por el tiempo de encuentro y ahí entonces yo no tendría forma de calcularlo. Es importante también que tengan en cuenta las unidades de medida para saber si lo que van haciendo está bien, si los despejes que van haciendo están bien, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado el ejercicio y que los ayude a poder resolver los ejercicios que tengan por delante. Un saludo a todos.